Cuando Marco Santamaría echó de casa a su esposa embarazada llamándola mentirosa y infiel, pensó que había cerrado ese capítulo para siempre. 5 años después, mientras firmaba los documentos para vender su empresa en bancarrota, escuchó el ruido de un helicóptero en el jardín. Cuando vio bajar a Clara con 3 niños idénticos a él, el mundo se le vino abajo. Pero lo que ella le dijo después lo destruyó completamente. Hola, Marco. Tus hijos querían conocer a su papá antes de que acabes en la cárcel. Madrid, diciembre de 2019. Marco Santamaría regresó a su chalet de La Moraleja después de otra cena de negocios que había salido mal. A los 35 años, dirigía una empresa de software de 10 millones de euros. Pero esa noche había descubierto que un socio lo estaba traicionando. El alcohol le quemaba la garganta y la rabia le nublaba la mente. Clara lo esperaba en el salón, pálida y nerviosa, apretando algo entre sus manos temblorosas. A los 28 años, seguía siendo la mujer hermosa con la que se había casado 3 años antes. Pero esa noche, Marco solo podía verla a través del filtro de su paranoia. «Marco, tenemos que hablar», dijo con voz insegura. «Estoy embarazada». Le enseñó la prueba de embarazo con manos que temblaban. El médico había dicho que podrían ser gemelos. Marco estalló en una risa amarga y cruel. ¿Cómo podía estar embarazada justo ahora, cuando todo iba mal? Llevaban meses sin hacer el amor, meses en los que ella siempre estaba distante, siempre al teléfono, siempre saliendo con sus amigas. ¿Gemelos? ¿Tú?, dijo con voz venenosa. ¿La mujer que siempre me dijo que no quería hijos? La acusó de infidelidad con una violencia que nunca había mostrado antes. Clara lloraba, se defendía, trataba de explicarle que siempre había sido fiel, que esas llamadas eran citas médicas, que esas salidas eran controles con el doctor. ¡Mentirosa!, gritó Marco, lanzando el vaso contra la pared. Llevamos meses sin hacer el amor, ¿y ahora me vienes con que estás embarazada? Pero Marco estaba demasiado borracho y demasiado furioso para escuchar. Esa noche la echó de casa llamándola traidora. La última imagen que tuvo de su esposa fue ella marchándose con una maleta, protegiéndose la barriga y susurrando entre lágrimas: «Son tus hijos, Marco, son tus hijos». Marco no sabía que acababa de destruir lo más valioso de su vida. 5 años después, marzo de 2024. La oficina de Marco estaba casi vacía, rodeada de cajas y documentos legales. Su empresa agonizaba al borde de la quiebra, y él mismo arriesgaba la cárcel por evasión fiscal. A los 40 años parecía tener 60. Pelo gris, rostro marcado por el alcohol, ojos apagados por la soledad. Su abogado le acababa de dar el ultimátum. «Señor Santamaría, si no encuentra 2 millones de euros antes de mañana, tendrá que declararse en bancarrota, y también están las acusaciones de evasión fiscal». Vendiendo el chalet, sacaría como máximo 800.000 euros. No bastaba. La cárcel lo esperaba como una condena inevitable. Después de que Clara desapareciera, Marco había tratado de encontrarla durante meses. Se había dado cuenta demasiado tarde de que ella decía la verdad, que no lo engañaba, que esas llamadas misteriosas eran realmente citas médicas. Pero cuando se dio cuenta de su error, Clara había desaparecido en la nada. El sentimiento de culpa había empezado a devorarlo por dentro. El alcohol se había convertido en su único compañero. Las malas inversiones se habían multiplicado. El trabajo había sido descuidado. En 5 años, el imperio que había construido se había desmoronado pieza por pieza. Mientras contemplaba su futuro tras las rejas, un ruido de hélices interrumpió sus pensamientos amargos. En el jardín de la empresa estaba aterrizando un helicóptero negro, elegante y caro. De la puerta bajó una mujer en traje blanco, tacones altos, pelo rubio perfecto. Detrás de ella, 3 niños idénticos vestidos como pequeños príncipes. Marco sintió que se le paraba el corazón cuando reconoció ese rostro. Era Clara, pero no la Clara frágil que recordaba. Esta mujer irradiaba seguridad, poder, éxito.
Y esos 3 niños con pelo castaño y ojos oscuros eran el reflejo perfecto del Marco de 30 años antes. Sus hijos. Los hijos que se había negado a reconocer. Marco bajó corriendo al jardín con el corazón martilleando en el pecho. Clara caminaba hacia el edificio con paso seguro, seguida por los 3 niños que parecían marchar como pequeños soldados. Sus ojos eran fríos como el hielo cuando se detuvo frente a él. ¡Clara!, gritó Marco, pero ella lo miró sin emoción. «Hola, Marco», dijo con voz helada. «Tus hijos querían conocer a su papá antes de que acabes en la cárcel». Le presentó a los niños con frialdad calculada, Alejandro, Lorenzo y Mateo, trillizos varones de 4 años. «Una rareza médica», añadió con sarcasmo. Los niños lo miraban con curiosidad mezclada con desconfianza. Uno de ellos preguntó tímidamente, «Mamá, ¿es él el papá malo del que nos hablaste?» Marco se arrodilló frente a ellos, tratando de contener las lágrimas. Eran idénticos a él de niño. 3 versiones en miniatura de su rostro, sus ojos, su pelo. Cuando intentó tocarlos, ellos se retiraron instintivamente hacia su madre. Clara contó su historia con voz cortante como una navaja. Después de ser echada, había volado a Estados Unidos con su hermana Elena, a la que Marco siempre había llamado soñadora fracasada. «¿Te acuerdas de mi hermana Elena?», dijo con una sonrisa cruel. «¿La que llamaba soñadora fracasada?». Pues esa fracasada acababa de inventar una app que hoy vale $500 millones. Elena había acogido a Clara cuando nadie más lo habría hecho. La había ayudado a criar a los niños. Le había dado trabajo en su empresa tecnológica. Ahora Clara era directora de marketing de una multinacional y ganaba más en un mes de lo que Marco ganaba en un año en su mejor época. El helicóptero, la ropa cara, los niños vestidos como principitos, todo gritaba éxito y poder. Marco miraba incrédulo esa transformación, dándose cuenta de que la mujer frágil que había echado se había vuelto más poderosa que él. Clara sacó un sobre de su bolso caro. «Tu empresa está quebrada. Yo la voy a comprar. Por 500.000 euros. ¿Lo tomas o lo dejas?». Marco entendió que, incluso aceptando, sus deudas seguirían siendo demasiado altas. Acabaría en la cárcel de todas formas. La venganza de Clara era perfecta. Quería que sus hijos vieran qué les pasa a los hombres que abandonan a sus familias. Los niños escuchaban en silencio mientras sus padres discutían su futuro. Alejandro, el mayor, preguntó con voz pequeña, «¿Papá? ¿Es verdad que hiciste llorar a mamá?». Marco confesó su error con voz quebrada, mientras los pequeños revelaban que mamá siempre lloraba cuando eran bebés y que sabían que papá no los quería. Clara interrumpió bruscamente el momento de ternura. Le contó a Marco lo que había pasado en sus primeros meses en Estados Unidos. Dormir en el sofá de su hermana, trabajar en McDonald's, embarazada de 8 meses por $8 la hora. Vender el anillo de matrimonio para pagar las facturas médicas después de las complicaciones del parto. «¿Sabes lo que pasé los primeros meses en Estados Unidos?», dijo con voz cortante. «Dormía en el sofá de Elena, trabajaba en un McDonald's para pagarme las citas médicas. Embarazada de 8 meses servía hamburguesas por $8 la hora». Mientras él se emborrachaba y despilfarraba el patrimonio, ella luchaba por sobrevivir con 3 bebés en un país extranjero. «El perdón no estaba en venta», le dijo. «Ella estaba allí por justicia, no por reconciliación». «¿El perdón?», se rió amargamente. «Marco, el perdón se lo pides a Dios. Yo estoy aquí por justicia». Clara puso el ultimátum final. Marco podía renunciar a la patria potestad de los niños o aceptar un trabajo como empleado en su empresa. 2.500 euros al mes, un fin de semana con los hijos de vez en cuando, y la humillación de trabajar para la exesposa que había echado de casa. «Hay otra opción», dijo después de una pausa. «Vienes a trabajar para mí». La alternativa era simple. Ella compraría la empresa de todas formas. Él acabaría en la cárcel y ella volvería a Estados Unidos con los niños. No se volverían a ver nunca más. Por primera vez en su vida,
Marco dejó de lado el orgullo. «Acepto». Firmó todos los documentos con manos temblorosas, transformándose de CEO a simple empleado de la mujer que había traicionado. En pocos minutos, su caída era completa. Pero al menos tenía una posibilidad de seguir en la vida de sus hijos. Marco empezó su nueva vida en un pequeño apartamento de Madrid, trabajando 12 horas al día para la empresa de Clara. Ella lo trataba con frialdad profesional, sin mostrar jamás emociones personales. Los niños habían vuelto a Estados Unidos, pero Marco conseguía hablar con ellos por videollamada 2 veces por semana. Lentamente, padre e hijos empezaron a conocerse. Durante una llamada, Lorenzo le dijo: «Papá, mamá dice que antes eras malo, pero ahora te estás volviendo bueno». Marco trabajaba en silencio, sabiendo que ese era su castigo, pero también su única posibilidad de redención. Dejó completamente el alcohol. Empezó a ver a un psicólogo. Hizo voluntariado en un centro para padres separados. Después de 6 meses de trabajo impecable, Clara lo convocó a su oficina. Los resultados eran aceptables, admitió sin levantar los ojos de los documentos. Los niños siempre preguntaban por él. Los niños siempre preguntan por ti, dijo con voz neutra. Alejandro ha dibujado un dinosaurio para papá. Lorenzo ha aprendido a tocar Cumpleaños feliz al piano. Mateo ha perdido su primer diente y preguntó si el ratoncito Pérez existe también en España. Marco preguntó cuándo terminaría el castigo. ¿Cuándo podría ser realmente padre de sus hijos? Clara lo miró a los ojos por primera vez en meses. «Marco, ya no te odio. El odio es un sentimiento demasiado fuerte para alguien que no significa nada para mí. Ahora solo sentía indiferencia». Pero le explicó que podía construir algo nuevo: el respeto. Tenía que demostrar que había cambiado de verdad, no por 5 minutos o 1 año, sino para siempre. «Puedes construir algo nuevo», dijo. «El respeto, de tus hijos y el mío». Esa noche, Marco tomó la decisión que lo cambiaría todo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. 2 años después, diciembre de 2026. Marco esperaba en el aeropuerto de Barajas con el corazón en la garganta. Clara y los niños estaban llegando para pasar las vacaciones de Navidad en España por primera vez en 7 años. Los 3 gemelos, ahora de 6 años y medio, corrieron hacia él gritando: «¡Papá!». Los abrazó a los 3 juntos, sintiendo finalmente que era realmente su padre. Clara lo seguía con una expresión diferente. La frialdad glacial había desaparecido, sustituida por algo que se parecía a la paz. Marco había preparado todo meticulosamente. Una casa nueva con jardín y 3 habitaciones idénticas para los niños, llenas de juguetes, y todo lo que habían pedido en las videollamadas. Durante esos 2 años, había trabajado incansablemente, recibiendo incluso un ascenso que lo había convertido en director de la oficina española. «Papá, esta casa es preciosa», exclamó Lorenzo corriendo por las habitaciones. «Y el jardín es enorme», añadió Mateo, ya imaginándose jugando al fútbol. Alejandro, siempre el más reflexivo, se acercó a Marco. «Papá, ¿ahora vives aquí solo?». «Sí, pequeño, pero espero que pronto no estés solo». Los días siguientes fueron los más hermosos que Marco había vivido jamás. Llevó a los niños a ver Madrid, el Retiro, el Palacio Real, el Estadio Bernabéu. Los veía reír y jugar, y cada momento le parecía un milagro. Durante esos 2 años, había transformado completamente su vida. Había dejado de beber, había empezado a hacer voluntariado, había trabajado duro para ganarse el respeto de Clara. «¿Sabes lo que he entendido en estos años?», dijo Clara una noche, mientras veían a los niños jugar en el jardín. «Dime». «Que realmente has cambiado. Ya no finges, no interpretas un papel. Te has convertido en el hombre que deberías haber sido desde el principio». Marco sintió que se le saltaban las lágrimas. Era la única forma de vivir conmigo mismo. La noche del 5.º día,
Después de acostar a los niños, Marco y Clara se sentaron en el salón. Él confesó que aún la amaba. Ella admitió que el perdón era un proceso, no un interruptor. Marco, nunca volveremos a ser la pareja que éramos antes, dijo con voz dulce. Esa pareja murió hace 7 años, pero tal vez podamos convertirnos en algo diferente, algo más fuerte. Clara había tomado una decisión importante. Su empresa quería abrir la sede europea principal en Madrid. Ella y los niños se trasladarían definitivamente a España. Los niños y yo nos mudaremos aquí, definitivamente, anunció. Los niños necesitan a su padre. ¿Y yo? Yo necesito ver si podemos volver a ser una familia. Marco la miró incrédulo. ¿De verdad? Las condiciones están claras. Nunca más debes lastimar a nuestros hijos. Al mínimo error, desaparezco para siempre. Y cuando estemos listos, lo haremos todo bien. Cuando estemos listos, haremos las cosas bien, dijo acercándose. Nueva boda, nuevos votos, nuevas promesas. Marco la besó suavemente. Nunca más te defraudaré. Cuando los niños los encontraron abrazándose a la mañana siguiente, Alejandro preguntó, ¿entonces ahora podemos ser una familia de verdad? Sí, pequeños, dijeron Marco y Clara juntos. Ahora volvemos a ser una familia de verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Clara se mudó a Madrid con los niños, compró una casa cerca de la de Marco. Aún no vivían juntos, pero cenaban juntos todas las noches. Y los fines de semana siempre eran en familia. Marco demostró cada día que había cambiado, no solo como padre, sino como hombre. Ayudaba a los niños con los deberes, los llevaba al colegio, participaba en sus juegos. Clara lo observaba y veía la sinceridad en cada gesto. «¿Papá?», le dijo Mateo una noche. «Eres el papá más bueno del mundo». «Gracias, pequeño, pero solo estoy tratando de recuperar el tiempo perdido». 6 meses después de la mudanza, Marco organizó una cena especial. Había cocinado él mismo, había decorado la casa con fotos de la familia. Al final de la cena, se arrodilló frente a Clara. «Clara», dijo con voz temblorosa, «sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que lo destruí todo hace 7 años. Pero estos meses me han demostrado que podemos ser felices juntos. ¿Quieres casarte conmigo otra vez?» Los 3 niños estallaron en gritos de alegría. «¡Di que sí, mamá! ¡Di que sí!». Clara lloró y dijo que sí. Se volvieron a casar 3 meses después, en una ceremonia íntima con los 3 niños como testigos. Alejandro, Lorenzo y Mateo llevaron los anillos, y cuando el cura preguntó si prometían amarse para siempre, los 3 gemelos gritaron a coro, «¡Prometido!». 1 año después de la boda, Clara anunció que esperaban el 4.º hijo. Esta vez Marco la abrazó llorando de alegría, mientras los gemelos bailaban por casa gritando que iban a tener un hermanito. Esta vez, susurró Marco al oído de Clara, «Seré el padre perfecto desde el primer día». «Lo sé», sonrió ella, «porque ahora estás realmente preparado». 2 años después, la pequeña Sofía, llamada así en honor a la abuela paterna, corría por casa seguida por sus 3 hermanos mayores, que la protegían como pequeños guardianes. Marco había vendido sus acciones y se dedicaba completamente a la familia, mientras Clara dirigía la oficina europea de la empresa. ¿Sabes cuál ha sido lo más hermoso de todo esto?, dijo Clara una noche, mientras veían a los 4 niños jugar en el jardín. «Dime». «Descubrir que el amor verdadero puede realmente todo. Puede perdonar, puede sanar, puede hacer renacer una familia de las cenizas. Y yo he aprendido», dijo Marco abrazándola, «que nunca es demasiado tarde para convertirse en el hombre que deberías haber sido desde el principio». Alejandro, ahora de 9 años, se acercó a sus padres. «Papá, mamá, gracias por enseñarnos que las familias siempre se pueden arreglar. Gracias a vosotros, pequeños», dijo Marco con lágrimas en los ojos, por no haber dejado nunca de creer que papá podía cambiar.
La familia Santamaría había demostrado que el amor verdadero siempre sabe perdonar, que nunca es demasiado tarde para cambiar, y que a veces las segundas oportunidades son las más hermosas de todas. Habían transformado un fracaso en un milagro, demostrando que cuando el amor es verdadero, puede realmente superar cualquier obstáculo. Si esta historia os ha emocionado hasta las lágrimas, si creéis que las personas pueden cambiar de verdad y que el amor familiar puede superar cualquier error, dejad un corazoncito aquí abajo. Quiero escuchar de vosotros. ¿Habéis visto alguna vez a alguien transformarse completamente por amor a la familia? ¿Creéis que todos merecen una segunda oportunidad? Contadme vuestras historias de redención en los comentarios. Si esta historia os ha tocado el corazón. Like. Si creéis que el amor verdadero siempre sabe perdonar. Suscribíos. Para no perderos historias que demuestran que nunca es demasiado tarde para cambiar, compartid con quien necesite creer en el poder de la redención. Comentad. Familia para siempre. Si también vosotros creéis que el amor familiar puede curar cualquier herida, recordad, no importa lo grandes que sean nuestros errores, el amor verdadero siempre tiene la fuerza de darnos una segunda oportunidad. Y a veces, son los corazones más puros e inocentes de nuestros hijos los que nos muestran el camino hacia el perdón. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que os hará creer en la magia del amor familiar. Os amo, familias del corazón.